Primeramente, entender que cuando hablamos de frontera, paradójicamente hablando, estamos hablando de unión más que de separación. Y precisamente uno de los campos de trabajo principal es la frontera. Entender cómo en las fronteras hay algo artificial que ha hecho separar los dos lados con historias políticas diferentes, pero que en principio responden en muchos casos a la misma comunidad. Nuestra idea se basa sobre todo en una intención de desfolclorizar el folclore. Entender el folclore desde otros términos y otros aspectos que nos interesan más que las simples regiones, identidades nacionales, etc. Entonces, entendimos que la invitación de Boca podía ser perfecta para acercarnos a qué podía ser esa parte fronteriza entre Portugal y España. Y ese fue el primer impulso para este proyecto. Y esto es un mundo que ha ido pues cohesionándose, conectando con, lógicamente, músicas que aparecen en Galicia y en Portugal, que aparecen en Extremadura y en Portugal, que aparecen en las fiestas gitanas de los extremeños y de los portugueses, músicas que aparecen en Huelva y que también aparecen en el sur de Portugal, y también músicas que no son las mismas pero que se asemejan mucho. Entonces, todo un campo de similitudes con sus diferencias, pero que nos alentaba a encontrar una serie de repertorio que pueda contar todo esto, musicalmente hablando. Y en realidad muchas de las hipótesis de trabajo que planteábamos se confirmaban de una forma que parecía como si todo estuviera demasiado programado, ¿no? Demasiado preparado. En realidad todo el mundo, todos los, digamos, informantes que se decía antiguamente, en este caso son casi todos artistas, estaban dispuestos a contradecir las leyes del folclore y a decir más o menos que esto eran construcciones muy concretas de situaciones físico-temporales muy concretas, muy recientes, de los años 80, de los años 90, que muchas veces se refugian en el mito de lo inmemorial y lo folclórico, ¿no? Entonces, eso nos interesó sobremanera y, bueno, con todo ese material yo he preparado unas conferencias, no sé cómo llamarlo porque no lo he hecho nunca, es un texto que va para ser leído a la vez que suena la música que ha ayudado a construir ese texto, un collage musical, digamos, y Paco a hacer un concierto. Bueno, esto es una idea que es ya evidente, que es las tradiciones se construyen en muy poco tiempo y tienen muy poco recorrido. Esto sucede en la mayoría de tradiciones que seguramente conozcamos hoy día. Esto nos gustó mucho cómo aún la tradición, sobre todo de la viola campanisa, se está construyendo. ¿Sí? Aún tiene una historia corta y el estándar sigue siendo aún un territorio de debate. Esto nos gusta mucho. Nuestro acercamiento a todo este tipo de materiales, también como la idea de los gitanos en Portugal, o la idea también del toque de Miguel Vargas, ¿no? Que es una idea, diríamos, contemporánea, o incluso los fandangos de Alosno, cómo tocan, todo esto
tiene que ver con nuestro interés de entender esas formas tradicionales como algo constantemente en formación, por ende, experimental. La tradición como un ente, como un espacio de experimentación constante. La tradición como un espacio donde traducir sigue siendo traicionar en el buen sentido del término, para seguir elaborando unos valores, unos sentidos de escucha, unas formas de escucha comunes. Esto nos interesa mucho. Por eso lo transfronterizo siempre es muy bueno para seguir nutriendo este tipo de discursos que son parte de nuestra realidad. En realidad hay como una especie de mitología, ¿no? Yo estos casos que he estudiado los llamo máquinas mitológicas, que creo que es saludable conocer, porque conociéndolas en profundidad creo que es como se destruyen. En realidad se repiten todo el rato en lugares. Es decir, pues hemos encontrado desde las particularidades, por ejemplo, del canto alentejano en la ciudad de Cuba, por ejemplo. La segunda voz hace unas formas melismáticas que ellos emparentan inmediatamente con el flamenco. En realidad eso es como un atrevimiento, pero es verdad que ahí se han permitido desarrollar de otra manera formas que están emparentadas con los árabes, con los judíos y que tienen esa potencia. Pero en realidad buscarle un vínculo con el flamenco es pensar que el flamenco es tan antiguo como eso. Realmente hablan de una música común, igual que la folía que interpretan los intérpretes más antiguos de viola campanisa, de la guitarra campesina. Esas folías antiguas, folías ibéricas, folías que había tanto en España como en Portugal en el siglo XVI, todavía tienen el recuerdo, esa memoria de ese toque, ¿no? Que eso nos parecía como muy interesante. Entonces esos son puntos de conexión que aparecen y desaparecen, pero que realmente son también construcciones culturales necesarias. Seguramente porque la guitarra o las guitarras en general son instrumentos muy, muy, muy arraigadas a la idea de lo popular. Desde canción popular más campestre, por decirlo así, hasta las músicas populares relacionadas con el rock o con el pop, ¿no? Entonces, coincidía, por ejemplo, la idea del rasgueado, que es una técnica donde suenan todas las cuerdas del instrumento y tiene que ver con lo rítmico, tiene que ver con el ruido, tiene que ver con lo popular, con lo rústico, con lo rudimentario. Estamos descubriendo que en las fronteras, en este caso la de Extremadura, pero antes hemos trabajado en la frontera catalana con Francia, se producen pequeñas alteraciones de la forma de rasguear la guitarra que conducen a nuevas formas rítmicas totalmente distintas. Y nos interesaba mucho cómo se había construido eso. Por un lado, a nivel de guitarra, de una forma muy reciente, y de hecho Miguel Vargas y su hijo van a estar con Paco, con el niño de Elche, tocando, ¿no? Y ellos realmente se inventaron, como quien dice antes de ayer, esa forma de tocar que ya se ha hecho particularmente significativa y ya en Extremadura se vive como algo atávico, pero es algo que no tiene más de 20 años. Cómo nos relacionamos con las formas de afinación, cómo las cambiamos según nuestras necesidades. Hoy en día hay un estándar de cómo hay que afinar los instrumentos, pero antes no tanto, sobre todo la viola campanisa se afinaba dependiendo de quién cantaba, ¿no? O sea que lo importante era el canto que acompañaba a la viola o la viola solamente sola, tocando, sonando. Esto también me ha gustado mucho porque son puertas de libertad
constantemente en la viola campanisa. Esto me ha gustado. Esto me sigue haciendo creer mucho en los músicos, las músicas, el arte, ¿no? Como poder de acercamiento, de integración, de escucha del otro, ¿no? De construcción común. Esto me sigue emocionando. Al llegar a la mía tierra, ay, que nadie tiene miedo. Entonces, para mí es el gran poder. Persona que pueda superar el prejuicio al otro, el miedo a lo desconocido, material o inmaterial, para mí es uno de los grandes valores que tiene el arte, más allá de que nos enseña cosas, pero todo eso tiene que ver con la superación del prejuicio, ¿no? Con la superación para poder abrazar al otro, para poder respetar al otro, para poder escuchar al otro, para poder construir con el otro o junto al otro. Todo esto creo que el arte es la virtud, la mayor virtud que tiene el arte creo que es este. Ay, olé, para atrás, para atrás, para atrás.